Chananan, chananan. Is SportsCenter. Hola gente, ¿cómo andan? Un saludo grande para todos, yo soy Sanio, les traigo un nuevo video al canal. En el día de hoy vamos a estar hablando acerca de lo que para mí es un gran problema que hoy en día tiene la eliminatoria de Conmebol rumbo a los mundiales. Una eliminatoria que se ha modificado evidentemente en cuanto a la cantidad de cupos, pero no se ha modificado en cuanto al formato. Y creo que ese justamente es el error del que quiero hablar y repasar con ustedes. Así que espero que les guste la idea, que dejen su opinión en los comentarios, que se suscriban al canal activando la campanita y que me sigan en las redes sociales. Y sin dar muchas vueltas, comenzamos con la idea del video. Las eliminatorias de Conmebol a nivel mundial siempre fueron tildadas de fáciles, porque la realidad es que era una eliminatoria con pocas selecciones, solamente 10, en el cual la tasa de clasificación era muy alta, porque 4 cupos iban directamente al mundial y el quinto se aseguraba una plaza en el repechaje, donde por lo general te enfrentabas a selecciones menores, es decir, tenías 5 de 10 clasificadas, la mitad. Sin embargo, también es cierto que ese formato no era tan fácil como muchos planteaban. Era un formato el cual, con la cantidad de partidos que había que jugar, con la cantidad de partidos complicados que te podías llegar a enfrentar, si no tenías una buena racha, había grandes chances que te quedes afuera de las 4 mejores e inclusive que quizás termines quedándote afuera de las 5. Brasil, por ejemplo, en el 2002 tuvo que pelear hasta la última fecha para clasificar, después terminaría siendo campeona del mundo. Argentina en 2010 y 2018 la pasó muy mal. En muchos momentos se pensaba que Argentina se iba a terminar quedando afuera y terminó clasificando también. En el caso del 2010, ganando el partido frente a Uruguay y frente a Perú. Y en el caso del Mundial 2018, ganando en la última jornada frente a Ecuador con el gran partido de Lionel Messi. Y ni hablar las otras selecciones. Uruguay se perdió, por ejemplo, el Mundial 98 y el Mundial del 2006. Y el resto se han perdido más de una edición. O Chile, por ejemplo, siendo bicampeona de Copa América, después no pudo clasificar ni al 2018 ni al 2022 de forma consecutiva. Por lo cual, más allá de lo que muchos creían, para mí era un formato muy interesante, un formato muy complicado y que no te permitía relajarte, porque tenías muchas selecciones empujando de atrás, por lo menos 2 o 3 más que estaban siempre en un nivel muy parejo, que tranquilamente te podían dejar afuera de la Copa del Mundo. Ahora bien, como ustedes sabrán, a partir de esta eliminatoria rumbo al 2026, como hay más cupos en el Mundial, pasó de 32 a 48, las confederaciones también tienen más cupo, evidentemente, y Conmebol pasó de 4 cupos y medio a 6 y medio. Es decir, que hoy en día hay 7 de las 10 selecciones que estarían clasificando a algo, y solamente 3 se quedarían afuera. Si bien se modificó la cantidad de cupos, el problema es que el formato se mantuvo. Hoy en día el formato es el mismo que teníamos en los mundiales previos. 18 partidos en total, uno de local, uno de visitante, se enfrentan todos contra todos y terminan clasificando. Y justamente este formato largo, que ya de por sí era bastante criticado, pero yo digo antes, para mí tenía cierta lógica porque había selecciones con las cuales competías, por ejemplo por ese quinto o cuarto lugar, hoy en día si nos ponemos a repasar la tabla, ha quedado totalmente obsoleto. Argentina, por ejemplo, hoy en día está primera con 28 puntos y a falta de 5 jornadas ya sabemos que está clasificada, aunque matemáticamente le falte 1 o 2 puntos. Y Argentina sabe que está clasificada, si vamos a ser honestos, prácticamente hace 4 o 5 partidos. Desde la mitad de la jornada, desde la fecha número 9, la fecha número 10, la mitad de la eliminatoria, Argentina ya sabía que estaba dentro del Mundial y puede jugar con esa relajación. También sabemos que Ecuador con 22 puntos, Brasil con 21, Uruguay con 20, Paraguay con 20 y Colombia con 19, más allá de los momentos que puedan vivir, algunas como Paraguay con varias victorias y un invicto importante, algunas como Colombia que acumula 3 derrotas consecutivas, también ya están clasificadas a falta de 5 jornadas. Como vuelvo a decir, matemáticamente no se puede asegurar, pero todos sabemos que con la cantidad de puntos y la brecha que han sacado respecto al séptimo, que es Bolivia, que tiene 13, estas 5 selecciones también van a estar en el próximo Mundial. Esto quiere decir que no importa si te va bien, no importa si tenés una floja eliminatoria, si sos una selección medianamente buena, si sos una selección con buenos jugadores en el marco de Conmebol, la más probable es que vas a terminar clasificando igual y siempre va a haber un grupito de 3 o 4 que son las que se van a disputar el último cupo rumbo al repechaje.
El ejemplo más claro es Brasil. Brasil debe haber hecho una de las peores eliminatorias en su historia. Sin embargo, hoy en día le alcanza tranquilamente para ya saber que va a estar en el próximo Mundial, aunque perdiese casi todos los partidos que le quedan. Porque sabe que con 20, 21 puntos, que son los que tiene hoy, ninguna de las selecciones que hoy en día están del puesto 7 para abajo le puede llegar a robar el lugar, porque no van a sacar esa cantidad de puntos. Y la realidad es que ya inclusive sabe que ni siquiera corre en riesgo la chance de tener que jugar un repechaje. Va a estar dentro de las 6 primeras. Es una eliminatoria que con el formato que mantiene, pero con la cantidad de cupos que hay hoy en día, no tiene sentido. Ha perdido competitividad y se terminan jugando muchos partidos de más simplemente por el hecho de cumplir con el calendario. Pero la mayoría de las selecciones ya sabe que está en el próximo Mundial. Las únicas que realmente se terminan jugando algo son justamente Bolivia, Venezuela, Perú y Chile, que haciendo una malísima eliminatoria igualmente pueden clasificar y quedarse con ese cupo rumbo al repechaje. Pero las otras, la verdad, es que ya están clasificadas. Y pensando a futuro, ¿cuántas chances hay de que Argentina, Brasil, Uruguay, por ejemplo, aunque hagan una mala eliminatoria, no terminen dentro de las 7 primeras? No tiene ningún tipo de sentido, honestamente. Y uno lo que se plantea y lo que yo pienso de acá a futuro es cuál es el mejor formato que se podría aplicar teniendo en cuenta la cantidad de selecciones que tenés y los cupos, evidentemente, que te dan para poder ir al Mundial. Como el número de selecciones es finito, no tenés más de 10 selecciones en Conmebol y no las vas a tener, lo que uno tendría que hacer, evidentemente, es modificar el formato. ¿Qué sentido tiene jugar 18 partidos cuando tranquilamente lo que se podría hacer, y se hace en la gran mayoría de las confederaciones, es dividirla en grupos? Hacer un grupo A, un grupo B, y que se enfrenten solamente las selecciones del grupo A entre ellas y las selecciones del grupo B entre ellas. Lo que haces de esa forma es achicar la cantidad de partidos a la mitad, porque si se enfrentan en un partido ida y vuelta solamente entre ellas, reducís de 18 encuentros a solamente 8. Evidentemente las podés separar por ranking FIFA, es decir, Argentina en un grupo, Brasil en el otro, Uruguay en uno, Colombia en otro, Ecuador, Paraguay, cada una las va distribuyendo de esa manera para que quede de la forma más equitativa posible y nadie se queje. Y en base a esos 8 partidos que tienen que disputar, las 3 mejores clasifican directamente, porque la cantidad de cupos tampoco la podés sacar. Y después, entre el cuarto de cada una de esas zonas, se juega un partido, ida y vuelta puede ser, o simplemente un partido en un estadio neutral, y el que gana se termina quedando con el cupo del repechaje. Y no es algo que inventé yo o algo que se me ocurrió, sino que era el proyecto que se había planteado en su momento por parte, por ejemplo, de Brasil, cuando se supo que la cantidad de cupos que iba a ser, que se creía que iba a haber una nueva eliminatoria y esta era la idea. Y me parece mucho más efectivo. Y digo por qué. Reducir de 18 a 8 cupos no le va a cambiar a las grandes selecciones la posibilidad de clasificar o no. Es más, si en 8 partidos tienen un mal arranque, quizás se pone un poco más en riesgo. Vuelvo a decir lo mismo, es muy difícil en cualquiera de los dos formatos que Argentina o Brasil, por ejemplo, siempre pongo los mismos dos porque son los dos más grandes y que siempre terminan clasificando, se terminen quedando afuera. Pero sí generás más competitividad y al mismo tiempo menor carga de partidos para el resto de las selecciones. ¿Y qué le permitís, por ejemplo, a Argentina, a Brasil, a Uruguay, a Colombia o a otras selecciones si clasifican con cierto tiempo de antelación? Lo que le permitís es aprovechar las otras fechas FIFA para enfrentarse a selecciones de otras confederaciones cuando tengan su tiempo libre. En Europa hay muchísimas selecciones, por ejemplo, que no todas las fechas FIFA tienen ocupado el calendario, con las cuales podrías organizar amistosos mucho más competitivos. Lo mismo pasaría con selecciones africanas, lo mismo con selecciones asiáticas o hasta de CONCACAF. Creo que sería mucho más interesante una eliminatoria más acotada, de solamente 8 partidos para cada uno, dividiéndolo en 2 zonas, y que el resto de los encuentros se pueda hacer justamente este tipo de amistosos en los cuales en lo deportivo te enfrentes a selecciones que si no en lo normal solamente la vas a enfrentar en los mundiales y después te terminás llevando una sorpresa porque no estás acostumbrado a jugar con ellos, o si no también desde lo económico le dan la posibilidad a las confederaciones de organizar partidos para poder recaudar más dinero. Creo que es el formato ideal para lo que se ha planteado hoy en día, teniendo en cuenta la cantidad de cupos y la cantidad de selecciones que hay en Conmebol. Pero esa es mi opinión respecto a la eliminatoria y lo que me gustaría modificar y lo que creo que debería hacerse. Pero claro, ustedes dejen su opinión y análisis en los comentarios que los voy a estar leyendo. Síganme en las redes sociales y sin dar muchas vueltas los veo mañana en un próximo video.